Listo, perfecto. Entonces, voy a abrir el chat acá, les voy a compartir pantalla, mi pantalla de acá, es para que sepan que pues estoy pendiente tanto del chat como y de dar acceso pues a los compañeros. Entonces voy a compartirles la pantalla. Listo, yo creo que ustedes ya están viendo la presentación. Sí, por favor me confirman. Alguien que me abra el micrófono y me cuente si ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, listo, gracias, Shakira. Bueno, yo voy a empezar preguntándoles cómo les fue o cómo les ha ido en la tarea. Miren, no tengan pena de decir no he empezado, apenas va a empezar, pero yo quiero saber en qué momento estamos, ¿sí? Entonces, y si ya empezaron y de pronto todavía no les queda claro algo, me cuentan, porque de esa manera, entonces yo ya sé como en qué temas, en qué aspectos puedes reforzar más. ¿Quién quiere contarnos? No les dé pena decir, no, profe, yo no he empezado, he tenido tareas de otros cursos, yo entiendo eso. Listo, Angie ya dice que no ha empezado. Anderson, démosle acceso a Anderson acá. Listo, bienvenido Anderson también. Entonces les estaba preguntando a los que, pues a los que estamos acá, bienvenidos, sí. Si ya habían empezado, que no les dé pena decir, no, profe, yo no he empezado, apenas voy a empezar, pero sí me gustaría saber cómo van, si ya empezaron a hacer la tarea. Yo te escucho entrecortado, Anderson, no sé si las compañeras te escucharon bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? A usted sí, profe, al compañero no. Se Ah, escucha entrecortado. listo, gracias Shakira. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, la idea de estos encuentros de CIPAS, de Química General, es que son unos encuentros de grupos pequeños. Esos encuentros de grupos pequeños, pues a veces, no sé, compartimos temas diferentes, pero a mí me gusta utilizar estos espacios para reforzar los temas que estamos viendo en la unidad, de manera que ustedes, la ventaja de estos grupos pequeños es que ustedes pueden compartir sus dudas abiertamente. Aquí todos estamos aprendiendo, entonces no les va a dar pena pues pedir una explicación adicional. Yo voy a trabajar así, no en modo presentación, sino así como para poderles ir rayando, irles mostrando. Espérenme a ver si yo presento, ustedes ven bien, pero yo dejo de ver aquí. Bueno, miremos, intentémoslo así. Bueno, entonces, pues lo que vamos a hacer hoy es coger dos temas, ¿cierto? Unidades de medida y lo que es tabla periódica y configuración electrónica, que son los temas que corresponden al ejercicio 1 y al ejercicio 2. Entonces, para empezar las unidades de medida, yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy útil. Nosotros, cuando vamos a diferentes países, sabemos que la moneda de cambio es diferente, ¿cierto? Si vamos a Estados Unidos es el dólar, si vamos a México es el peso mexicano, si vamos a los países de la Unión Europea es el euro, si vamos a Ecuador es el dólar, si vamos a Venezuela son los bolívares. Entonces, y cada una de esas monedas tiene una equivalencia en nuestra propia moneda. Por ejemplo, el dólar debe estar como en, ¿cuánto estará el dólar hoy? ¿Alguien sabe cuánto está el dólar hoy? A ver.
A ver, dólar hoy. Entonces, uy, Dios mío, volvió a subir. El dólar está en 4.418 pesos colombianos. Entonces, por un dólar, nosotros pagamos 4.418 pesos. Y así son las medidas, de acuerdo al país y al sistema. Perdónenme un segundito, yo doy acceso acá. Entonces, según el país y el sistema de unidades que tenga el país, pues vamos a tener un tipo de moneda diferente, ¿cierto? Perdón, sistemas de medida. Entonces, hay un sistema que es el Sistema Internacional de Medida, donde tenemos que el tiempo se mide en segundos, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, la corriente eléctrica en amperio, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Pero en otro lado puede ser que el tiempo se mida en minutos, horas, que la longitud se mida por ejemplo, en Estados Unidos, que millas o pies, que la masa sea, por ejemplo, en onzas, ¿sí? No en kilogramos. Y así entonces podemos tener diferentes equivalencias de acuerdo a la magnitud que queremos medir. Lo mismo pasa con la temperatura. Entonces, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, cuando tenemos el punto de congelación del agua, que es a 0 grados centígrados, pues en Fahrenheit es a 32 Fahrenheit, en Kelvin es 273.15, en Rankine es 491.67, en Reaumur es 0, ¿cierto? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la temperatura corporal, pues de una persona sana es de 37 grados centígrados, pero en Fahrenheit sería 98.6. Entonces miren que de acuerdo a esa unidad de medida, pues eso puede cambiar de acuerdo a donde estemos nosotros. Si nosotros nos vamos para Estados Unidos y vemos las condiciones del clima, nosotros somos como que, ay, venga, que esto está en Fahrenheit, ¿cómo así que estamos a 100 grados? 100 grados, pero 100 grados Fahrenheit, ¿cierto? Si estuviéramos 100 grados Celsius, pues eso es incompatible con la vida, ¿cierto? Ese es el momento donde el agua se convierte en vapor. Entonces, es muy importante uno poner la unidad a la que uno se está refiriendo, por lo mismo. Entonces uno llega a otro país donde mida diferente la temperatura y le dicen, no, estamos a 100 grados. Uno dice, ¿a 100 grados? ¿100 grados qué? ¿Cierto? 100 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius, porque miren la diferencia, o sea, 100 grados aquí sería incompatible con la vida, o sea, está en un horno. Entonces, esas unidades de medida son muy importantes para nosotros poder hacer pues esas conversiones. Muchos de los accidentes que ocurren en el espacio y así es porque hay un cambio de unidad de medida que no se tuvo en cuenta. Entonces eso es bien importante. Las conversiones de temperatura, nosotros para todo vamos a tener una fórmula, ¿cierto? Cómo vamos a convertir Kelvin en Celsius o Celsius en Kelvin, de Fahrenheit a Celsius. Yo les voy a dejar esta presentación para que a ustedes les sea muy fácil ubicar cuál es la fórmula que se debe utilizar. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, un ejemplito. Entonces dice, la temperatura corporal en una persona sana es aproximadamente 37 grados centígrados. Indicar la temperatura en Kelvin, grados Fahrenheit y grados Rankine. Entonces, nos dicen que primero vamos a indicar esa temperatura de grados Celsius a Kelvin. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar la fórmula que involucra a Celsius y a Kelvin, o sea, de pasar a Celsius a Kelvin. Entonces, me va a ir a la tablita anterior. Desde Celsius a Kelvin. Entonces,
El igual me lo va a dar en Kelvin. ¿Y qué me está diciendo? Mire, ponga los grados Celsius o los grados centígrados y súmele 273.15. ¿Listo? Entonces yo me vengo, identifico la fórmula que Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Entonces voy a reemplazar los valores. Reemplazo, perdón, aquí me quedó esto. Esto es Kelvin. Entonces aquí Kelvin va a ser igual a 37 más 273.15. Ahorita sí. Voy a guardar para que no les vaya a quedar a ustedes ningún errorcito en la presentación. ¿Sí? Listo. Entonces identifico la fórmula, reemplazo los valores en la fórmula y realizo la operación en la calculadora. 273.15 más 37, eso me da 310.15. O sea que si nosotros nos midiéramos la temperatura con un termómetro, pero que el termómetro estuviera calibrado en Kelvin, sería normal estar alrededor de 310.15 Kelvin. Vamos a ver entonces esto en Fahrenheit. Voy a poner todo para irles, más bien pongo aquí el señaladorcito. Ahorita me piden pasar de Celsius a Fahrenheit. Los termómetros en Estados Unidos vienen en Fahrenheit. Entonces, tenemos 37 grados centígrados y los vamos a pasar a Fahrenheit. Entonces, buscamos la fórmula me dice que Fahrenheit, que los grados Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. Entonces, 9/5 por la temperatura en Celsius, que es 37, reemplazo aquí la temperatura, más 32. Aquí voy a hacer una aclaración, que es un error muy común que uno ve en las tareas, y es que primero me multiplican, que está bien, pero luego me suman antes de dividir. Ojo, miren que este 5 está dividiendo este factor, no está dividiendo el 32. Entonces lo primero que vamos a hacer es 9 por 37 dividido 5, ¿sí? Entonces 9 por 37 nos da 333. Esto lo vamos a dividir entre 5 y luego de último le sumamos el 32, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 333 dividido 5 nos da 66.6 más 32, ahí sí le sumamos el 32 y nos da 98.6 en Fahrenheit. Entonces, 310.15 en Kelvin y en Fahrenheit 98.6. Devolvámonos a la tablita a ver si sí, a la tablita de allí que teníamos estas. Entonces, miremos en la temperatura corporal. 37 grados centígrados son 98.6 Fahrenheit y 310.15 Kelvin. Vamos a ir comprobando. Listo, entonces vamos a pasar ya a ranking. Entonces en ranking me dice que de grados Celsius a grados Rankine. Entonces aquí tenemos que los grados Rankine es 9/5 por la temperatura en grados Celsius más 491. Miren que aquí pues lo escribí un poquito diferente a como lo escribí aquí, 9/5 por 37 más 491. Ojo, ojo, ojo aquí. No me van a sumar 491 y 37 y luego lo multiplican. Les da un valor completamente diferente. Primero vamos a multiplicar 9 por 37 y luego dividimos este factorcito entre 5, ¿sí? Entonces, como es la misma operación, 9 por 37 dividido entre 5, eso nos da 66.6
más, miren que lo último que hago es la suma, más 491. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí al final tenemos que en grado ranking sería 558.27 grados ranking la temperatura. Pues miren que esos 37 grados centígrados en diferentes pues como unidades de medida nos va a dar diferente. Ahorita sí vamos a las conversiones, a otras conversiones, a las de magnitud, a las de masa. Entonces aquí en el sistema de medida tenemos superficie, que la vamos a medir en metro cuadrado, el volumen en metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo, la masa volúmica en kilogramo por metro cúbico, la densidad de corriente amperios por metro cuadrado. Esto es en el sistema internacional de medidas. También podemos medir la fuerza, la presión, la frecuencia, la potencia y para eso pues tenemos las respectivas unidades. Vámonos a mirar cómo se harían esas medidas con el sistema hexadecimal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es que nosotros tenemos una unidad específica del sistema internacional, el metro, el gramo y el litro. Aquí está la unidad. Todo lo que esté de la unidad para arriba es más grande que la unidad. Y todo lo que esté de la unidad para abajo es más pequeño de la unidad. Voy a poner, por ejemplo, el caso del metro. Entonces, si nosotros medimos kilómetros, miren que aquí está el prefijo kilo, y vamos a medir kilómetros, porque la unidad va a ser el metro, vamos a escoger esta unidad de distancia. Si medimos kilómetros, el kilómetro es más grande que el metro, ¿cierto? Que la unidad, que es el metro. Entonces, pues vamos a tener más metros contenidos en ese kilómetro. Espérenme, yo aquí doy acceso. Acceso al lente. Listo. Si nosotros al contrario miramos hacia abajo, por ejemplo, centímetros, el centímetro es más pequeñito que el metro, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de la unidad es más pequeño y todo lo que esté por encima de la unidad es más grande. Esto es importantísimo porque me encanta esta diapositiva porque dice, es diferente preguntar cuántos frijoles caben en un frasco de vidrio a cuántos frascos de vidrio caben en un frijol. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es muy cuidadosos en el momento de la lectura. ¿Sí? Miren que los símbolos y eso se va aprendiendo, pero lo importante es poder identificar qué es más grande que esa unidad o quién es más pequeño que esa unidad. Entonces dice, ojo, todo depende de la pregunta, por eso es que debemos leer cuidadosamente. Entonces vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Vamos a coger el caso de los metros. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos metros hay en 5 kilómetros? ¿O cuántos kilómetros hay en 5 metros? ¿Sí? Lo del frasco y el frijol. ¿Cuántos metros hay en 5 kilómetros? Que el kilómetro es más grandote. ¿Cuántos kilómetros hay en 5 metros? Que el metro es más chiquito. ¿Cuántos metros hay en 5 milímetros? Y cuántos milímetros hay en 5 metros. Entonces vamos a empezar a hacerla. Y voy a adelantarme acá. Entonces empecemos. ¿Cuántos metros hay en 5 kilómetros? Lo primero que voy a identificar es cuál es esa cantidad que me están dando y cuál es esa unidad. Entonces me dicen 5 kilómetros. Eso es lo primero que yo voy a anotar. Yo voy a anotar 5 kilómetros, es lo que conozco. Y yo ya me vengo a esta tablita y digo, bueno, entonces 1 kilómetro, esto aquí es 1 kilómetro, equivale a 1000 metros. ¿Sí?
Miren que la unidad es metros. Entonces aquí 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Miren que estoy poniendo la unidad acá y aquí son los prefijos. Entonces aquí, para poder que se me cancele la unidad kilómetro y kilómetro, pues el kilómetro tiene que dividir, porque cualquier cosa dividido por cualquier cosa me va a dar 1. Por ejemplo, tengo 3 manzanas y la voy a dividir en 3 niños. A cada niño le corresponde una manzana, ¿sí? Entonces, cualquier cosa dividido por lo mismo, pues él me va a dar 1. Entonces, esto se me va a poder cancelar. La unidad que yo quiero transformar me debe ir en el denominador y en el numerador me debe quedar la unidad con la que yo quiero dar la respuesta, ¿sí? Que en este caso viene a ser metros. Entonces yo aquí tengo 5 kilómetros y digo 1 kilómetro equivale a 1000 metros. O sea, 1000 metros. Cancelo kilómetro con kilómetro y esto ya lo multiplico. 5 por 1000 dividido 1. Entonces esto me da 5000 metros. Entonces ahí pasamos de kilómetros a metros, ¿sí? Luego me dicen, ¿cuántos kilómetros hay en 5 metros? Ojo, vean pues que aquí me están diciendo es que empiece con 5 metros. Entonces yo dije 5 metros aquí. Pero yo ya aquí sé que 1 kilómetro y lo pongo arriba, miren que ya queda arriba porque es lo que me están pidiendo, equivale a 1000 metros. Metros se me cancela con metros y ya entonces la respuesta la doy en kilómetros. Entonces metros se cancela con metros y queda 5 dividido 1000. Cuando yo divido 5 en 1000, esto me da 0,005 kilómetros. Siempre debo de poner la unidad que me quedó al final en el numerador. Entonces miren lo bonito acá. ¿Cuántos metros hay en 5 kilómetros? Yo me imagino el metro es esto, y kilómetros me imagino de aquí a 5 cuadras, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos métricos de esos hay en estas 5 cuadras? Hay 5000 metros, ¿sí? Mientras que, ¿cuántos kilómetros hay en 5 metros? Entonces tiene que ser un valor muy, muy, muy chiquitico, porque es que el kilómetro es una unidad más grande. Entonces, por eso es 0,005 kilómetros. Vamos al otro caso. Entonces dice, ¿cuántos metros hay en 5 milímetros? Entonces, vuelvo y juega. Cojo 5 milímetros. Yo voy rayando, que no me gusta rayar. Entonces, vean lo que me dicen acá. Están diciendo 5 milímetros. Entonces, yo es lo que voy a poner acá, 5 milímetros. Entonces, 5 milímetros y me están preguntando es ¿cuántos metros? Entonces, miren que yo me voy a ir acá. 1 milímetro equivale a 0,001 metro. ¿Sí? Entonces yo aquí digo 1 milímetro equivale a 0,001 metro. Cancelo milímetros y cancelo milímetros. Y la unidad que me va a quedar la respuesta es esta que me queda en el numerador. Entonces es 5 por 0,001, entonces me da 0,005 metros. Entonces hay 0,005 metros en 5 milímetros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos milímetros hay en 5 metros? Voy a partir de 5 metros. ¿Sí? 5 metros. Entonces, miren que es lo mismo, solo que aquí lo invierto. Entonces aquí yo digo 1 milímetro, que es lo que me están pidiendo, milímetros, ¿cuántos milímetros hay? Entonces yo 1 milímetro, arriba en el numerador, equivale a 0,001 metro. Y me da 5000 milímetros. Entonces,
Hay que poner cuidado en lo que estamos leyendo. Y en esta tablita siempre me ponen aquí la unidad. Entonces, por ejemplo, si es volumen, aquí es litros. Si es masa, gramos. ¿Sí? Entonces hay kilogramos, hay miligramos, pues hay todos estos, ¿cierto? Aquí está el caso de los gramos. Entonces aquí vamos a decir, tenemos 331 gramos y nos dicen que lo pasemos a kilogramos. Entonces, tenemos 331 gramos y me dicen que lo pase a kilogramos. Entonces, yo vengo y busco kilo. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Hago la operación y esto me da punto. La operación es 331 por 1 dividido 1000. ¿Sí? Entonces esto me da 0.331 kilogramos. Yo quiero saber si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Con toda la confianza, profe, no entendí. Para eso somos 8 nomás. Esa es la idea, porque ustedes a veces en las web no pueden preguntar, ¿cierto? Porque hay 500, porque hay 600 estudiantes. Entonces, para eso hacemos estas reuniones chiquiticas, para que ustedes me digan, ay, profe, venga, me perdí en esto. Ayúdeme con esto, ¿sí? O se le fue la voz en este momento. Entonces, yo quiero saber ahí cómo vamos. Si no quieren abrir el micrófono, escríbanme en el chat, por favor. ¿Vamos bien? ¿O tengo una pregunta? O si quieren abrir el micrófono y la cámara, lo pueden hacer. ¿Cómo vamos entonces? O una manito arriba, pues si quieren. Alguna señal de vida. Listo, gracias, Angie. Bueno, igual yo también les recuerdo que en el foro yo estoy constantemente revisando el foro. Entonces, yo también, si en el foro ustedes me pueden poner preguntitas ahí también, profe, se me olvidó tal cosa, ayúdeme con esto, entonces de una, ¿sí? Igual por el WhatsApp, es que tenemos todas las vías de comunicación. Bueno, muy bien, entonces si vamos bien hasta ahí, continuemos. Resulta que hay unas equivalencias que ya no son con ese sistema, sino que ya son, por ejemplo, una milla equivale a 1.6 kilómetros, una yarda equivale a 0.95 metros, y así sucesivamente, para longitud, para masa, para superficie, para volumen. Entonces vamos a pasar esas 331, lo vamos a pasar de onzas a libras. Sí, vamos a hacer ese. Entonces vamos a buscar por acá dónde está la onza. Aquí está la onza. Pero mira que aquí me dan kilogramos. Entonces, pero aquí arribita me dicen cuántas libras equivalen los kilogramos. Entonces vamos a arrancar, que esta ya tiene más pasitos. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué conozco? 331 onzas. Entonces aquí tengo, parto de 331 onzas. Esta equivalencia me dice que una onza equivale a 0.0283 kilogramos. Entonces, una onza equivale a 0,0283 kilogramos. Ahí lo pongo. Onza en el numerador y onza en el denominador para poder que se cancele. Pues que me están pidiendo libras. Entonces yo ya me voy y reemplazo. Aquí me dice una libra equivale a 0.454 kilogramos. Entonces yo ya lo que necesito es la libra y aquí tengo kilogramos, o sea que el kilogramo debe quedar en el denominador. Entonces digo que una libra equivale a 0.454 kilogramos. Cancelo kilogramos y cancelo kilogramos. Y la respuesta ya me quedan libras. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo 331, lo multiplico por 0.0283. Anoto el resultado. Ese resultado lo divido entre 0.454 kilogramos. Perdón. Y eso me da
20.63 libras. ¿Sí? Vamos a hacer galones a mililitros. Yo les dije que les iba a traer ejercicios parecidos a los que tienen en la guía. Entonces vamos a pasar galones a mililitros. Entonces tenemos 331 galones. Voy a buscar por acá. Están los galones. Aquí hay galones. Entonces aquí hay galones, pero me lo manda a metro cúbico. Y me lo está pasando a mililitros. Entonces yo, listo. Entonces voy a empezar con este. Galones. Y luego, entonces voy a ponerle aquí 1. Y voy a buscar metro cúbico, porque esto me va a quedar en metro cúbico, aquí a mililitro. Aquí está el mililitro. Entonces, 2. Entonces, primero, 331 galones. Y aquí me dice, un metro cúbico equivale a 264.2 galones. Como necesito cancelar galones, los galones irían en el denominador. 264.2 galones equivalen a un metro cúbico. Cancelo galones y cancelo galones. Luego me dicen que un metro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 mililitros. Aquí les voy a explicar otra cosa. Este 1 por 10 a la 6 quiere decir que hay 6 ceros acompañando el 1. O sea que en realidad un metro cúbico equivale a 1.000.000 de mililitros. Pero eso, ¿cómo se escribe en la calculadora? En la calculadora se pone 1 y abajo hay una tecla que se llama exponente. ¿Sí? Es EXP. EXP. Se llama la tecla. Ahorita les muestro una calculadora en línea. Entonces es 1 exponente 6. Miren que yo no copio 1 por 10 a la 6 porque eso me va a dar un resultado diferente. Entonces es 1 exponente 6. Listo, entonces un metro cúbico equivale a, bueno, yo aquí lo hice un poquito diferente. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aquí lo tengo, es aquí. Ah, sí, velo aquí. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Velo acá. Y un mililitro tiene 0.001 litros. Pues esto ya es con la tabla anterior. Pero pues lo podemos hacer de varias maneras o como dice aquí con la equivalencia. Litros con litros y el resultado me queda en mililitros. Yo pongo esto en la calculadora y me da 1.258.838.76 mililitros. Para pasarlo a notación científica, es decir, para pasarlo, simplificarlo, yo voy a correr esta coma hasta el 1. ¿Sí? Entonces lo voy a correr 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Entonces pongo 1.2 o 1,2 por 10 a la 6. Las 6 son las posiciones a las que la moví. Voy a dar acceso aquí a alguien que está pidiendo acceso. Angie. Angie se había salido. Sí, entonces de esa manera aquí estoy corriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la coma. Y al correrse 6 veces la coma, pues estoy multiplicando por 10 a la 6. Igual esta partecita de notación científica voy a dejarles un videito cortico de 4 minutos en el foro para que ustedes puedan reforzar un poquito más cómo escribir los números en notación científica. Si no, igual en la guía me pueden dejar el resultado así grandote, no hay problema. Pero es bueno que se vayan acostumbrando a la notación científica. Finalmente, en ese primer ejercicio les piden a ustedes calcular la densidad. Entonces, aquí les voy a contar una historia para que no se me
pues como para poder que ustedes vayan cambiando como el hemisferio del cerebro mientras vamos generando esta charla y no se me canse. Entonces, no sé si ustedes conocen la historia de Arquímedes y la corona del rey. Si alguien la conoce, levánteme la manito. Y si no, pues yo les cuento el cuentico, el chisme. Resulta que hubo una época donde pues el rey de no recuerdo cuál era el reino, creo que era Constantinopla, pero no estoy segura, realmente no estoy segura. Mandó a hacer una corona, pero el rey tenía dudas de que esa corona fuera de oro de verdad. Pues él decía, esto es oro, pero esto le mezclaron algo. De eso como que cuando a uno le venden una joya y uno dice, y esto sí será oro. Entonces, ¿cómo les parece que a uno de los pensadores de allá de ese reino, llamado Arquímedes, pues el rey le dijo, venga, ¿cómo hago para saber si esta corona es de verdad? Porque si esta corona no es verdadera, mejor dicho, el orfebre va en la mala conmigo. Pues yo me imagino que así le dijo, pero pues en otra expresión. Entonces, Arquímedes se da a pensar. Y resulta que Arquímedes empezó a hacer unos experimentos. Y era pesar unas monedas de oro puro y ver cuánto volumen desplazaba. Pero vengan, esta figura es muy icónica. Esta figura fue porque él se fue a bañarse. Los baños antiguamente eran baños públicos. Y él veía que cuando él se sumergía, el agua se desplazaba hacia arriba. Entonces él dijo, venga, el agua se está desplazando hacia arriba porque es que yo ocupo un volumen dentro de esta masa que es agua, ¿sí? Entonces él empezó a hacer unos experimentos metiendo monedas de oro puro, yo señalando con la mano, como si ustedes estuvieran viendo, monedas de oro puro en agua y viendo cuál era ese volumen que se desplazaba. Y él metía pues otros objetos, miraba el desplazamiento, pero él dijo, bueno, si yo peso la moneda de oro puro y le mido el desplazamiento al agua, eso me va a dar una relación masa-volumen, ¿sí? Una masa dividida el volumen. ¿Qué pasa si, y esto me va a dar un número específico? ¿Qué pasa si yo sumerjo la corona en agua y le mido el volumen? ¿Qué fue lo que pasó? Que él cogió monedas de varios tamaños, ¿sí? Una moneda de oro de un tamaño, luego otra más grandecita, luego otra más grandotota. E hizo ese experimento, le pesó la masa y el volumen que lo desplazaba, y esto vamos a decir que le dio, pero yo ya les digo cuánto le tuvo que haber dado. Esperen un segundito. Le dio densidad del oro. Entonces, 19.32. 19.3. Hizo ese mismo experimento con una moneda más grande. Entonces, la moneda chiquita pues desplazó un volumen más chiquito. Una moneda grande pesaba más, pero a su vez el volumen era más grande, ¿cierto? Entonces también le dio 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Y luego pesó esa moneda grandotota, y la dividió por el volumen más grande que desplazó, y también le dio 19.3. Entonces él dijo, venga, o sea que si yo divido la masa sobre el volumen de cualquier material,
me tiene que dar lo mismo, porque esa densidad, ahorita le puso nombre de densidad, esa densidad es una propiedad que no depende de la masa, sino que depende del material de lo que esté hecho, o sea, es una propiedad intensiva de la materia. Es decir, el material es el que me determina la masa y también ese volumen que ocupa. Entonces es un valor que no va a cambiar si se trata del mismo material. Entonces él dijo, ahí fue la palabra eureka, ¿cierto? Él dice, cuenta la historia que él salió gritando eureka, desnudo con las manos en el bolsillo. Así cuenta la historia, o sea que nunca sabremos si estaba realmente desnudo, pues cuando gritó la palabra eureka. Entonces, resulta que Arquímedes hizo eso con la corona, ¿cierto? Entonces él dijo, la densidad es una propiedad intensiva. Voy a meter la corona, voy a calcular el volumen que desplaza, la peso, es la masa sobre el volumen, y esto me tiene que dar 19.3. Y no le dio 19.3. Entonces ahí se dio cuenta que, vean aquí, aquí tiene un cubo de oro puro, midió la masa de este oro, el volumen que desplazó y lo mismo aquí en la corona. Sumergió la corona, la pesó y miró el volumen desplazado y resulta que eso no le dio. Entonces, pues no, la historia sí es muy trágica porque luego pues dicen que condenaron pues al orfebre, ¿cierto? Entonces, pero entonces el orfebre llevó de la mala. Entonces, la conclusión es que la densidad, no que el orfebre lleve la mala, sino que la densidad es una propiedad intensiva de la materia, ya que es una unidad que no depende de la cantidad de materia. Es decir, a medida que aumente la masa de un mismo material, aumenta proporcionalmente su volumen y por tanto, pues va a permanecer constante la densidad. Entonces, les conté toda la historia porque me parece muy bonita, pero en realidad lo que deben hacer en el ejercicio es simplemente la masa que les dio el ejercicio lo dividen por, por el volumen que les dio el mismo ejercicio. Pero pues yo traje aquí un ejercicio un poquito más avanzadito porque es lo que van a ver en la próxima tarea. Aquí, por ejemplo, decimos, la densidad del mercurio es de 13.53 gramos por mililitro y este pesa 331 mililitros. ¿Cuánto es la masa? ¿Sí? Entonces, en un volumen de 331 mililitros, ¿cuál es la masa de mercurio que tenemos? Si sabemos que la densidad es constante, es 13.53. Entonces, esto es muy importante. Aquí tenemos densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí simplemente el volumen pasa a, como está dividiendo, pasa a multiplicar a la densidad y la masa y despejamos la masa. Entonces aquí tenemos 13.53 gramos sobre mililitro, que es la densidad del mercurio, y nos dicen cuál es la masa en 331 mililitros. Miren que mililitro se cancela con mililitro y nos queda el valor de la masa. Eso en cuanto al ejercicio 1. A ustedes simplemente les van a dar la masa, que ustedes la transforman a gramos, el volumen, que ya lo transformaron a mililitros, y les dicen que calculen la densidad. Entonces la densidad es la masa dividido ese volumen. Eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. Vamos entonces, ¿cómo van hasta ahí? Ahí ya terminamos con el ejercicio 1, hicimos conversiones, con equivalencias, hicimos conversiones con el sistema hexadecimal. Si vamos bien hasta ahí, entonces vamos para el ejercicio 2. Para el ejercicio 2 son las propiedades periódicas. Resulta que
La tabla periódica se organizó de manera que sus propiedades, como su nombre lo indica, fueran periódicas, es decir, cumplieran ciertos periodos. Entonces ustedes pueden ver que en esta primera columna están los materiales que son alcalinos. En la columna 2 los alcalinotérreos. Estos de aquí son metales de transición. Este bloque P son los metales del bloque P. Estos que están aquí coloreaditos como más aguamarina son semimetales. Aquí son no metales, estos de aquí son no metales y estos de aquí son gases nobles. También tenemos los alcalinotérreos, lantánidos y actínidos. Entonces, lo que quiero que vean allí es que la tabla periódica está organizada de manera periódica de acuerdo a las características